Vamos allá. Coño. Es que es indignante, señores. Y eso que el seminario en el que estuvimos a bien servir por un buen tiempo. Choy, no es revelando. No voy a decir, no voy a darlo, ¿cómo es que dicen? No voy a dar la sinapsis de la película, no voy a dar spoiler. Es un proceso que te dicen que las palabras son bombas de papel, que eso no debe de afectarte. Pero al final de la noche, coño, caen ahí, coño, una guerra de palabras. Una guerra por palabra. Entre lo que dice, digo, interpreto. Y lo mejor que después que le meten en la vaina, lo mandan para su casa. Cabizbajo. Hay una canción de Roberto Carlos, me parece que dice: ¿cómo es posible que soportes tu conciencia? Y ahí, coño, le ponen una escena de guerra sangrienta, una vaina descarnizada. Y tú dices, pero es así. Es así. Miren lo que estaban haciendo estos perversos con los palestinos. Y le tenían, coño, intervenía la comunicación. Y a eso nadie lo denunciaba. Y no era odio racial. Hay de aquel que denunciara o subiera algo por la vaina que estaban haciendo con Palestina. Hay de aquel que se abstuviera a hablar. Porque iban a decir de una vez que era odio racial contra el pueblo elegido de Dios, que no era que ellos estaban interviniendo comunicación, no. Es que como ellos tienen la conexión con las unidades de allá arriba, le bajaban la información. Eso es como el domo de hierro. No sé si ustedes recuerdan una vez que salían y los misiles y lo explotaban en el aire y salían unas imágenes de ángeles alados que explotaban los misiles. Es el domo. Y coño, pero ¿y por qué? ¿Qué le pasó al domo? Porque es que son unos malditos. Y todavía hay gente que le cree su basura, de que tienen un Dios y lo que son unos perversos, apandillados así, detrás de escritorio, para mandarte a callar, y tirarte por ahí, te ven un día por ahí y te acribillan. Y tú, ay, pero ese no se metía con nadie, ¿y cómo va a ser? Una bala perdida, Maldito, coño, que no dan la cara. Un Dios de mierda que tampoco da la... Digo que no, imagínate, ¿y quién ha dicho que él dice que quiere dar la cara o que representa o que quiere? El parásito, lo único que le interesa es su comida. Y dijo yo que se haga la luz y se hizo la luz. Mierda, coño. Teoría celular.
El concepto de la célula como unidad anatómica y funcional de los organismos surgió entre los años 1830 y 1880, que todavía estaba en esa época la Blavatsky. No se enteró, aunque fue en el siglo XVII cuando Robert Hooke, el de la Hooke, describió por vez primera la existencia de la misma. Al observar en una preparación vegetal la presencia de una estructura organizada que deriva de la arquitectura de las paredes celulares vegetales. Las que hacen fotosíntesis, no de hongo. En 1830 se disponía ya de microscopios con una óptica más avanzada, lo que permitió la investigación como Theodor Schwarz y Matthias Scheiden. Defendieron los postulados de la teoría celular, la cual afirma, entre otras cosas, que la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo, es decir, que en los seres vivos todo está formado por células o por sus productos de secreción. O sea, sus productos de secreción, o sea, la célula secreta, porque genera energía. En el metabolismo, cada célula tiene su propio metabolismo. Ya más adelante veremos lo que son los ciclos circadianos. Y ya yo le di un adelantito de cómo tiene 8 horas para la alerta, la actividad, 8 horas para el aprendizaje y 8 horas para su reparación. No es a dormir ahí, no, su reparación. Y sobre todo, para entrar en esa autopista de la información, de lo que ella requiere, de lo que demanda y de lo que contribuye. Ninguna célula está de más en nuestro organismo. Ninguna. Eso se llama ajuste fino. Este primer postulado sería completado por Rudolf Virchow con la afirmación omnicellular excellular, la cual indica que toda célula deriva de una célula precedente. Biogénesis. En otras palabras, este postulado constituye la refutación de la teoría de generación espontánea o ex novo, que hipotetizaba la posibilidad de que se generara vida a partir de elementos inanimados. Coño. Los hongos son inanimados. Un líquen se pega ahí a una piedra y es como el merengue sin letra, un parásito, no dice nada. Genera, coño,
dopamina, droga. Pero después, un tercer postulado de la teoría celular indica que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula o en entornos inmediatos y son controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales. En una célula ocurren todas las funciones vitales. De manera que hasta una sola de ellas, para que haya un ser vivo, o sea, una sola de ellas basta para que haya un ser vivo, que será un individuo unicelular. Así pues, la célula en la unidad fisiológica de la vida. La célula es la unidad fisiológica de la vida. El cuarto postulado expresa que cada célula tiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Más claro, vayan donde el doctor Fadul para que se lo explique. Que se lo explique a Nuria, que no acaba de entenderlo. Se define a la célula como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal, posee una membrana de fosfolípido. Fosfolípido. Una membrana de grasa. Con permeabilidad selectiva. Que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. Ya le hablamos, ya yo escribí acerca de eso. Por eso hay metales como la plata, el cobre, el oro, pero entre ellos hay biomoléculas como el potasio, magnesio y el cloro. Pero ya más adelante le vamos a dar con gusto y gana eso. La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación
por replicación a través de un genoma codificante por ácidos nucleicos. La parte de la biología que se ocupa de ella es la citología. Ahí no dice carbohidrato por ninguna parte. ¿Me siguen? Ácido nucleico, fosfolípido, electrolito, electrolitos, rehidratante, no hidratante, rehidratante. O sea, hay una, vamos a decir, una componenda ahí entre estos perversos. ¿Por qué tienen que hartarnos a carbohidratos? Carbón hidratado, carbohidrato. Nuestro ADN, ácido nucleico, porque no tenemos núcleo. No necesitamos la ribosa. Por eso dice desirribonucleico, desirribonucleico. Porque la ribosa no deshidrata. Por eso ustedes ven que requerimos rehidratación cuando nos metemos azúcares, harina, refinado. Interpretamos qué hambre que tenemos y es sed. Sed. Porque nuestra naturaleza primigenia están los electrolitos, las sales, el litio, porque es el carbono 14, que le vamos a dar durísimo en los escritos, porque ya comenzamos a hablar de la nota sí. Sí, sílice. No sí del chiquito. Hay que saber que son unos hijos de puta, estos perversos. Característica. La célula como sistema hemodinámico. No, termodinámico. Termodinámico. Aunque hemo es la sangre. Termodinámico. Complejo. Poseen una serie de elementos estructurales funcionales comunes que posibilitan su supervivencia. No obstante, los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes que permiten su especialización funcional y por ello la ganancia de complejidad. De este modo, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropía. A costa de incrementar la entropía del entorno o de los requisitos de la vida. Y esa es una de la segunda ley de la termodinámica, la entropía, que la vamos a ver con recurrencia en la medida que vayamos adentrándonos a estos temas. O sea, como le explicaba anteriormente,
El proceso de fotosíntesis en la planta es mecánica cuántica. El proceso metabólico en la célula es mecánica cuántica. Es mecánica cuántica. Por consiguiente, aplican las leyes de la termodinámica. La célula como sistema termodinámico complejo. Entonces, ¿por qué genera entropía? Dentro de ella y en su entorno. Porque son los requisitos de la vida. Cada célula tiene su vida. Cada célula es un sistema. Cada célula es una vida. Así que estructura, individualidad. Todas las células están rodeadas de una envoltura que puede ser una bicapa lipídica desnuda. Oye, esa vaina. Por eso es que hay muchas gorditas que les gusta desnudarse. No me vayan a las mujeres porque su capa lipídica tiene su belleza. En células animales, una pared de polisacárido. En hongos y vegetales. Polisacárido, la sacarosa. Hongos y vegetales. Una membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja en bacterias. Gran negativa, como lo vimos en el tema pasado, una pared de peptidoglicano. Y es lo que yo soy ahí con la palabra. En bacterias, gran positiva. Hay bacterias gran negativa y gran positiva. Una pared de variada composición en arqueas que la separa y comunica con el exterior, que controla los movimientos celulares y que mantiene el potencial de membrana. Contienen un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del volumen. Oh, pero qué necio. Y eso, que yo pensaba que lo tenía apagado. Y esa es la vuelta. Entonces, nos quedamos en el citosol, que forma la mayor parte del volumen celular y en el que están inmersos los orgánulos celulares. Poseen material genético en forma de ADN, el material hereditario de los genes, que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular, así como el ARN,
a fin de que el primero se exprese. Tienen enzimas y otras proteínas que sustentan junto con otras biomoléculas un metabolismo activo. Características y funciones. Las células funcionales, las células vivas son un sistema bioquímico complejo. Las características que permiten diferenciar las células de los sistemas bioquímicos no vivos son nutrición. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía y eliminan productos de desecho mediante el metabolismo. Crecimiento y multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis a consecuencia de los procesos nutricionales. Una célula crece y se divide, formando la célula en una célula idéntica a la célula original mediante la división celular. No estamos diseñados para morir. Recuerden que le hicimos una serie de videos sobre eso. Diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo estaban dejan de formarse. La diferencia es a menudo parte del ciclo celular, en que las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. Células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. Más claro. Así que, señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos, tanto del medio externo como de su interior. Y en el caso de células móviles, hacia determinados estímulos ambientales, o en direcciones opuestas, mediante un proceso que se denomina quimiotaxis. O sea, la química puede mandar señales que alteren la condición celular. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicar con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento. Eso es hormona de crecimiento humano. En seres pluricelulares, en complicados procesos de comunicación celular y transducción de señales. Dice transducción.
Evolución. A diferencia de la estructura animadas, los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios que ocurren a baja frecuencia en todas las células, de modo regular, que pueden influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. El resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un medio particular. Así que esa es la idea. Vamos allá. Vamos allá, vamos.